Millonario escucha la petición de la niña y el milagro de andar de nuevo nace sin aviso. En un barrio donde el polvo cubre las calles y los sueños parecen marchitarse, Diego mira por la ventana de su pequeño cuarto. Su mirada se pierde en los niños que juegan ajenos a su realidad, riendo y correteando sin peso en sus pies. Él, atrapado en un cuerpo que no responde, siente un nudo en la garganta y un dolor interno que le pesa en el pecho. La soledad y el silencio son sus compañeros más fieles, un eco constante en su mundo gris. Entonces, un día peculiar, la vida de Diego se sacude. Valentina llega al barrio como un rayo de sol, con risas que danzan en el aire y una energía vibrante que traspasa cualquier barrera. Desde el primer instante, su fe en lo imposible brilla, iluminando la oscuridad que rodea a Diego. «Tú puedes caminar, Diego», dice con una certeza que lo envuelve, como si cada palabra fuera un hilo dorado tejiendo sueños perdidos. La amistad crece y cada tarde se convierte en una nueva aventura, llena de risas y planes imposibles, pero la felicidad es efímera. Santiago, el padre de Diego, un millonario atrapado en su obsesión por el éxito, observa desde la distancia. Para él, Valentina es un peligro, no necesito que un par de niños jueguen. A cambiar el mundo, murmura enfadado. Un día, con furia y sin aviso, decide expulsar a Valentina y a su abuela de su vida. «Fuera de aquí. No quiero que lo contaminen con sus locuras y sueños baratos», grita, como si cada palabra pudiera cerrar de golpe la puerta a la esperanza. El corazón de Diego se rompe. Siente el vacío en su pecho, cada latido un recordatorio de lo que ha perdido. «Papá, ¿no entiendes?», grita la voz temblorosa y llena de dolor. «Escúchame, ella es mi amiga, yo quiero caminar». Sus palabras resuenan en la casa, pero Santiago sigue ciego, atrapado en su mundo de lujo y soledad. Diego siente que el mundo se desmorona a su alrededor, su angustia se infunde en cada rincón, y por primera vez se da cuenta de que debe luchar. La desesperación de Diego se transforma en determinación. Comienza a buscar su fuerza interior, a preguntarse si realmente puede levantarse, si su destino está sellado o si hay un camino hacia la libertad. Santiago, por su parte, se siente remordido. Los ecos de Valentina y Diego resuenan en su mente, desnudando su egoísmo. Una noche abrumado, decide visitar el Jardín de la Esperanza, un lugar que Valentina había mencionado como mágico. Él busca redención y en ese intento descubre que la verdadera riqueza no está en su fortuna, sino en el amor y la solidaridad. Mientras tanto, Valentina no se rinde. Con su espíritu indomable, lanza un grito al viento, exigiendo cambio y transformación, sin saber que su lucha cruzará de nuevo caminos con Santiago. En este rincón olvidado surge una idea. Una nueva escuela comunitaria, un faro de esperanza para todos. La inauguración promete ser un nuevo amanecer, pero Diego aún debe enfrentarse a su ansiedad, a la pregunta que lo atormenta. ¿Podrá realmente caminar de nuevo en un mundo donde el amor puede transformar vidas? Hey, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Diego siempre miraba a través de la ventana, anhelando un mundo que nunca podría tocar. Allí afuera, los niños correteaban, riendo, jugando con una alegría que él había olvidado. En su pequeño cuarto, el polvo y la soledad eran sus únicos amigos. La amargura se acumulaba en su pecho, un nudo en la garganta que nunca se aflojaba. Pero ese día todo cambiaría. Valentina llegó como un torrente de luz. Con su risa contagiosa y su energía vibrante, parecía que al entrar arrastraba sombras a la luz. «Claro que puedes caminar, Diego», decía con una firmeza que lo hizo temblar, como si cada palabra fuera un empujón hacia la esperanza. A medida que su amistad florecía, cada tarde se convertía en una nueva aventura, una chispa de vida en su día monótono. Sin embargo, no todo era perfecto. Santiago, el padre de Diego, un millonario obsesionado con su éxito, observaba desde la distancia. Para él, Valentina era un estorbo. «No necesito que un par de niños vengan a contaminarme con sus locuras», murmuraba lleno de enojo, y un mal día su furia estalló. «Fuera de aquí. Ya no quiero verlas de nuevo». Su voz retumbaba en la casa como un trueno, cargada de desprecio y miedo. Diego sintió su corazón quebrarse.
«Papá, no entiendes», gritó, su voz temblaba de angustia. «Ella es mi amiga, quiero caminar». Esas palabras reverberaban en el silencio, pero Santiago, atrapado en su mundo de lujos, solo veía sombras. La desesperación se mezcló con una nueva sensación en Diego, una determinación que nunca había conocido, mientras cada latido de su corazón se tornaba en un grito interno por libertad. Santiago se sentó solo en su oficina. La imagen de Valentina y Diego no lo dejaba en paz, como un eco que retumbaba en su mente. Una noche, abrumado por el remordimiento, decidió ir al Jardín de la Esperanza, un lugar mágico del que hablaba Valentina. Quizás allí encontraría un resquicio de redención. Descubrió que la verdadera riqueza no residía en los billetes, sino en el amor que había ignorado. Valentina, con su espíritu indomable, no se rindió. Con su voz alzándose al viento, clamaba por un cambio, sin saber que su lucha entrelazaría nuevamente sus caminos con los de Santiago. En ese barrio olvidado, la idea de una nueva escuela comunitaria empezaba a tomar forma, un faro de esperanza para todos, pero Diego aún enfrentaba sus propios monstruos. ¿Realmente podría caminar de nuevo? En un mundo donde el amor podría cambiar vidas enteras, la pregunta seguía flotando en el aire, llena de misterio y promesas. «Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a interactuar. Diego estaba atrapado en sus pensamientos, cuestionando si realmente podría caminar de nuevo. Su corazón latía con fuerza, un torbellino de deseos y miedos. Cada vez que pensaba en Valentina, una oleada de esperanza lo envolvía, pero la amenaza de su padre lo pesaba como una losa. ¿Qué haría Santiago si se enteraba de que Valentina había regresado? La incertidumbre lo consumía. Era de noche cuando todo cambió. La luz de la calle se deslizaba por su ventana, creando casi una atmósfera mágica. Pero el silencio era abrumador. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Diego se asomó rápidamente. La escena que vio lo paralizó. Valentina estaba en medio de la calle, gritando, rodeada de un grupo de hombres que se reían y la empujaban. La angustia surgió de su interior como una ola, llenándolo de adrenalina. «Valentina», gritó, pero su voz apenas sonó, se sentía impotente. En ese instante Santiago salió de su oficina, la mirada confusa. Al ver a su hijo asomado, corrió hacia él. «¿Qué está pasando?», preguntó preocupado. Diego estaba a punto de responder cuando escuchó un estruendo. Un cristal se rompió. La mano de Valentina estaba sobre su cara, tensa mientras trataba de protegerse de los empujones. Santiago se asomó, sus ojos se encontraron con la escena. Algo oscuro se encendió en su rostro. Su instinto paternal se activó. Sin pensar, salió corriendo. «¡Aléjense de ella!», gritó, totalmente fuera de control, pero los hombres no se detuvieron. La furia de Santiago se desbordó. Se abalanzó sobre un tipo, empujándolo hacia el suelo. La bronca se desató. Puños volaron, gritos resonaron. Diego quedó inmóvil, los ojos abiertos de par en par, como si todo fuera un sueño aterrador. Valentina seguía ahí, mirada entre el miedo y la esperanza. Pero antes de que la situación pudiera calmarse, una figura conocida apareció. Era la madre de Valentina, su abuela. La mujer, con un dolor profundo en su expresión, se abrió paso con un grito desgarrador. «Diego, Santiago, basta». Su voz era un eco del pasado. Diego parpadeó, reconocía a esa mujer. La conexión era innegable. Ella no solo era la abuela de Valentina, era su madre. Él pensó que la había perdido hace años. «Lo siento mucho», gritó Santiago, como si en su interior todo empezara a desmoronarse. No sabía qué era. Diego sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. Santiago, su padre, había estado ocultando un secreto monstruoso. Valentina lo miró con temor y confusión. Ambas miradas se encontraron, el aire se tensó. La revelación golpeó como un trueno. La madre de Valentina era también la madre de Diego. La realidad reconfiguraba todo lo que creía conocer. El caos se detuvo en un instante. Los hombres comenzaron a retroceder, abrumados por la escena familiar. Valentina, temblorosa, buscaba respuestas en los ojos de Diego. «¿Es cierto?», preguntó y su voz temblaba. «¿Qué significa esto? ¿Por qué no me lo dijiste, papá?», replicó Diego con el corazón destrozado. La pregunta resonaba en el aire. Santiago, atrapado entre el remordimiento y la culpa, no pudo responder. El silencio caía pesadamente sobre ellos. En un instante todos los lazos, todas las historias, se entrelazaban en un torbellino de emociones.
Diego se encontraba de pie en un precipicio. La vida que había conocido se derrumbaba ante él, mientras su futuro parecía más incierto que nunca. ¿Qué significaba esto realmente para él y para Valentina? ¿Podría encontrar el camino hacia la recuperación y la verdad, o solo más dolor y confusión? Las respuestas estaban más allá de su alcance, flotando en el aire mientras la noche se oscurecía y el destino aguardaba pacientemente. El caos se detuvo en un instante. Los hombres comenzaban a retroceder, abrumados por la revelación. Valentina, ansiosa, buscaba respuestas en los ojos de Diego. —¿Es cierto? —preguntó, su voz temblando. Diego, con los nervios en la garganta, lanzó una mirada entre la confusión y la rabia hacia su padre. —¿Por qué no me lo dijiste, papá? Las palabras brotaron entre las lágrimas. Santiago, atrapado entre remordimientos y secretos, no podía responder. El silencio se cernía sobre ellos. Pero entre la presión de esos momentos, un grito desgarrador rompió el aire, un sonido agudo que provenía de la calle. Todos giraron la cabeza, inquietos. El eco del grito provenía de un rincón oscuro. Diego sintió la adrenalina fluir por sus venas. Sin pensarlo, corrió hacia la ventana. Allí, en la penumbra, una figura familiar se perfilaba. Era su hermana, Elena, la niña que creía desaparecida, la que había sido el verdadero motivo detrás del secreto de su padre. Una ráfaga de emociones se disparó en su pecho, confusión, alegría y miedo se entrelazaban. —Diego, ayúdame —gritó Elena, su voz temblando. Santiago palideció. —No, no puede ser —murmuró, las manos temblando contra la ventana. Valentina dio un paso hacia atrás, cubierta de una confusión profunda. Diego sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Elena estaba rodeada de sombras, hombres de mirada oscura que la sostenían. —Valentina, Diego —clamó, y su voz resonó en la noche—, ellos quieren llevarme, tienen algo en su poder. Las palabras de Elena salieron entrecortadas por el terror. Santiago, viendo a su hija, se precipitó hacia la puerta sin mirar atrás. —No —gritó Diego, comprendiendo que su padre, a pesar de todo, se había propuesto proteger lo que quedaba de su familia. —Elena, aguanta. Sin embargo, el caos estalló en la calle. Santiago, en un intento desesperado, enfrentó a los hombres, mientras Diego se sentía impotente. Las sombras se arremolinaban alrededor de Elena. Diego no podía entender qué estaba sucediendo. El corazón le latía a 1000 por hora y el aire se hacía pesado. Las luces parpadeaban débilmente, desdibujando las formas en ese rincón olvidado de la ciudad. En un momento de terror absoluto, un destello de metal brilló entre los brazos de uno de los hombres. —¡Una pistola! —No, no —gritó Valentina, abrumada, cubierta de miedo. —¿Qué es esto? ¿Quiénes son? Mientras esto sucedía, Diego vio el horror reflejado en los ojos de Elena. Ella tenía la misma expresión de angustia que él había sentido tantas veces, deseando que la vida fuese diferente. Las manos de Santiago se alzaron, reflejando su desesperación. —¡Aleja tus manos de mi hija! Comenzó a gritar, su voz resonando entre los ecos de la noche. Pero lo que parecía ser un simple enfrentamiento pronto se transformó en un pánico desatado. Un disparo resonó en el aire, el sonido sacudió a todos. Un instante de silencio dominó. El tiempo pareció detenerse mientras todos se volvían hacia el ruido. Diego sintió que su corazón se detenía. Al girar vio caer a su padre, su rostro ahora lleno de confusión y dolor. —¡Papá! —gritó, pero el mundo se desmoronaba. Las sombras se desvanecieron y un grito desgarrador de Elena se alzó por encima del terror, repitiéndose en el aire como una letanía. De repente todo cambió. Lo que había sido una lucha por la amistad y la esperanza se convertía en una batalla por la vida. Y en medio de todo, la pregunta crucial surgía con más fuerza. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y qué secretos atormentaban realmente a su familia? La revelación de ese momento dejó a Diego, Valentina y Elena en un torbellino de confusión y miedo, mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos. ¿Cómo iban a salir de esta? ¿Y qué verdad se escondía detrás del caos? El caos se detuvo en un instante. Los hombres comenzaron a retroceder, sus miradas atónitas fijas en Elena, que clamaba por ayuda, rodeada de sombras. Diego sintió que su corazón se salía del pecho, cada latido era un trueno de terror y confusión. La sangre le retumbaba en los oídos, mientras Valentina y él permanecían paralizados, incapaces de moverse. El grito desgarrador de Elena resonó en la noche, un sonido que cortaba como un cuchillo. —Diego, ayúdame. Su voz se perdía entre el murmullo de los hombres, que al parecer no esperaban esta aparición fatídica. Santiago, a pesar de su sorpresa, no se detuvo, se lanzó hacia adelante gritando, el sonido de su voz llena de pánico reverberó en el aire. —¡Suéltala! —gritó, su expresión distorsionada por el miedo y la rabia, pero al instante el caos volvió. Diego vio cómo su padre se lanzaba hacia los hombres, como una ficha de dominó cayendo en una serie de desgracias inminentes. Fue entonces cuando un disparo resonó en la noche, un eco de horror que lo dejó helado.
No, 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 susurró Diego mientras su corazón se detenía. La figura de Santiago se sacudió como si el tiempo congelara el instante. Cayó al suelo y el mundo se desmoronó en un silencio aterrador. ¡Papá! Gritó Diego, atravesado por un terror inimaginable, pero la voz no salió. La confusión le llenó la cabeza. Todos los rostros alrededor temblaban, la desesperación crecía como hierba seca en un campo de fuego. Valentina, pálida y asustada, miraba a su hermano con ojos desesperados, mientras los hombres se apresuraban a huir, dejando a Elena y al cuerpo de Santiago en la penumbra. Elena, con lágrimas brotando de sus ojos, contemplaba la escena. ¡Santiago! Gritó, alzando la voz en un tono desgarrador, pero la realidad parecía demasiado oscura para penetrar. Sin embargo, en ese instante de horror, algo inesperado ocurrió. Desde las sombras, un hombre que había permanecido oculto dio un paso adelante. Su rostro era familiar. Diego sintió un estremecimiento recorrer su espalda. «Mauro», murmuró, reconociendo al mejor amigo de su padre. El hombre que había estado en torno a su familia, pero siempre en el fondo, en la penumbra. «¡Tú!», gritó, como si el simplemente nombrarlo pudiera cambiar el rumbo de los acontecimientos. Pero Mauro no miró a Diego. Su atención estaba fija en Santiago, tendido en el suelo. «Nos han visto, debemos irnos, olvídate de él», gritó Mauro, su voz llena de pánico. En su mirada había algo más, un secreto oscuro, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar. Diego sintió el frío calar en su alma. Mauro levantó un arma que Diego no había visto antes. «Es ahora o nunca», insistió mientras las sombras se arremolinaban en la distancia. «Mata a cualquiera que se cruce, pero no podemos quedarnos aquí». Diego se sintió aturdido. ¿Qué estaba sucediendo? En un instante el caos lo envolvió y el peso del mundo llegó a ser tan pesado como una losa de piedra. «No», gritó, su voz resonando como un eco de horror. La conexión entre ellos y el secreto de la familia se cortó. Mauro no era solo un amigo, era parte de algo mucho más oscuro. Elena estaba en el suelo, los ojos fijos en su hermano, buscando una respuesta que nadie podía ofrecerle. ¿Qué había pasado realmente en su familia? ¿Dónde estaban las líneas que los separaban? El ambiente estaba cargado de tensión, el futuro se desdibujaba en la bruma de la traición. «Papá, despierta». Diego sintió una oleada de desesperación. Quiso correr hacia él, pero el terror lo congeló. Así que en ese segundo, todo lo que conocía se transformó en un laberinto de sombras y mentiras. Mauro, la figura que había estado siempre allí, ahora se convertía en el verdadero enemigo. «¿Qué secretos guardan que los han llevado hasta aquí?», se preguntó mientras una tempestad de emociones se desataba en su pecho. Las sombras se alzaban sobre ellos y las palabras de Mauro reverberaban en su cabeza. «Vamos, no podemos esperar más», gritó una vez más, su voz llena de urgencia. Todo lo que Diego había conocido se despedía de él y el futuro se volvía un mar de incertidumbre. Mientras el eco de sus decisiones retumbaba en sus oídos, una sensación de frío se instaló dentro de él, y Diego supo que la verdad estaba más allá de lo que su corazón podía soportar. Diego sintió cómo su mundo se complicaba aún más. La urgencia de la situación lo envolvía como una niebla espesa. «Papá, por favor, despierta», le rogaba a Santiago, sin saber si aquellos últimos gritos de su padre serían escuchados por alguien más que los ecos de la oscuridad. Valentina, paralizada a su lado, abrazaba sus propios demonios, los ojos llenos de lágrimas, temiendo lo peor. Elena estaba en el suelo, la desesperación en su rostro era un espejo del horror que veía de vuelta, pero algo extraño sucedió. En medio del caos, una risa resonó en la penumbra. Era una risa escalofriante, casi burlona. Diego giró la cabeza buscando su origen. Al girar, sus ojos se agrandaron al reconocer a una figura conocida, Mauro. El amigo de su padre estaba parado, con una sonrisa torcida, como si todo esto fuera un juego. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Diego, temblando de furia y confusión. La imagen de Mauro era cada vez más inquietante. Había algo en su mirada, algo que no encajaba. «No era este el plan, Diego, pero es divertido, ¿no?». Mauro se movía con una calma perturbadora, dando pasos hacia ellos como si estuviera disfrutando de un show. «Ahora miren a la familia unida en un momento tan dramático, ¡qué conmovedor! Mauro, basta». «Ayuda a papá», gritó Valentina, su voz quebrándose, pero el hombre solo sonrió más, sus ojos destilando una malicia que parecía no tener límites. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mente trataba de reconstruir la imagen, pero era un rompecabezas torcido. «¿De qué hablas? Esto no es un juego». «Lo es, Diego. Es el mejor juego de todos». Mauro sonó casi emocionado. «Tú atrapado en el papel de héroe y yo disfrutando del espectáculo. Como siempre, su familia tan llena de secretos. Todo a punto de estallar».
Valentina se dio cuenta de lo que estaba pasando, sus ojos se abrieron. ¿Eres parte de esto? ¿Tú sabías que pasaría? Diego sentía que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Sabías quién era ella? Elena es mi hermana. ¿Por qué lo ocultaste todo? Pero Mauro solo se rió como si la confusión lo alimentara. La verdad tiene una forma interesante de salir a la luz, ¿no es así? Y yo solo soy un simple espectador. Pero claro, nadie quiere ver el fondo de la historia. Lo que hay detrás de este drama. Diego, desbordado, sintió la presión en su pecho. ¿Qué quieres de nosotros? El ruido en la calle se desvaneció como si el tiempo se hubiera detenido en su esencia. Solo ver cómo se destruye todo. ¿Crees que esto termina aquí? Apuntó a Santiago, aún tendido. Esto es solo el comienzo, amigo. Diego sintió un vuelco en su estómago. La revelación era abrumadora, un caos de emociones y secretos. Tú no tienes por qué hacer esto. Su voz tembló, cada palabra un intento de recuperar el control. Yo no hice nada, solo les doy la oportunidad de ver lo que realmente son, dijo Mauro, disfrutando cada palabra que atravesaba el aire. Una familia rota, llena de resentimientos y secretos. Lo más divertido es que muchos de estos secretos son de tu padre, él decidió. Mantenerlos ocultos, y mírame ahora justo aquí, brindándoles un final inesperado. Diego se sentía perdido. La angustia crecía como una ola que amenaza con engullirlo. De repente, el ruido de pasos resonó en la distancia. Más hombres venían, pero esta vez no se detuvieron. Eran sombras más grandes, amenazantes. «Mauro», comenzó a decir Diego, pero ya no había tiempo. La escena ante ellos era un tablero de ajedrez desbordado de piezas moviéndose en direcciones inesperadas. Todo se estaba saliendo de control. En ese mismo instante, Elena, quien había estado en silencio, se levantó lentamente. «¿Por qué no me lo dijiste, papá?» Su voz era un susurro, llenando el aire de inquietud. Todos giraron hacia ella. Y el tiempo se detuvo de nuevo. ¿Por qué somos parte de este juego? ¿Quiénes son ellos? Diego miró a Mauro, a su padre inconsciente y de vuelta a su hermana. La confusión reinaba. ¿Y si todo lo que pensaba, que sabía sobre su familia era solo una ilusión? ¿Podrían estos secretos arrastrarlos a una oscuridad que no habían imaginado? La risa de Mauro resonó una vez más. La ironía desbordaba. «¿Cómo lo dije? Bienvenidos al espectáculo. Agárrense». Diego sintió que todo giraba. Lo único que sabía era que el verdadero drama apenas comenzaba, que le esperaría en un futuro lleno de revelaciones. Las sombras avanzaban y con cada paso el terror se hacía más real. El fin de la verdad estaba por llegar, ¿y quién podría sobrevivir a esa revelación? El caos se detuvo en un instante. 10 corazones latían en un mismo compás de temor. Diego, Valentina y Elena miraban a Mauro, que parecía disfrutar del momento como un director de orquesta. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Diego, la voz rasposa, como si cada palabra lo costara. «Es simple, Diego», respondió Mauro, dejando que una sonrisa torcida se dibujara en su cara. «Solo quiero que vean lo que realmente son». No hay nada más emocionante que una familia en crisis, ¿verdad? Todo estaba girando rápido. Las sombras se acercaban, cargando el aire con una tensión que lo hacía casi irrespirable. Diego sintió que su estómago se retorcía. «Esto no es un juego», insistió con firmeza, aunque su voz sonaba como un susurro tembloroso. «¿No es acaso un juego? Todo ha sido un juego desde el principio, Diego». Mauro giró sobre sus talones, mirando con desdén a la escena. «Tu padre, tus secretos, lo que ocultó te está llevando a la ruina». Santiago seguía en el suelo, su cuerpo inmóvil, y la imagen de su padre estaba atrapada en la mente de Diego. La confusión lo hizo temblar, pero en ese mismo instante un grito resonó desde la oscuridad. Diego y Valentina se volvieron hacia Elena. Ella miraba con horror hacia donde un grupo de hombres emergía de las sombras. «No, no, por favor», alzó la mano como en un intento de protegerse. Su rostro se tornó pálido. Justo cuando el pánico iba a desatarse, un destello inesperado surgió. Una figura apareció de entre las sombras, apartando a los hombres como si fueran hojas secas. «¡Suficiente!». La voz era fuerte. Diego sintió que su corazón se detuvo. Era su madre. «Mamá», gritó, las palabras llenas de incredulidad. El rostro de Mauro se transformó. «¿Qué haces aquí?», murmuró, la seguridad de su postura desapareciendo. Ella se plantó firme, el viento agitando su cabello. «Vine a salvar a mis hijos», declaró, y cada palabra brillaba con fuerza. «No permitiré que arruinen lo que queda de nuestra familia». La mirada de Diego se llenó de esperanza. Las sombras alrededor parecían retroceder, pero el horror aún estaba lejos de terminar. «Mamá, ¿por qué te fuiste?», preguntó, su voz temblando. «Tenía que mantenerlos a salvo. Solo quería proteger a los que amaba», explicó, y sus palabras destilaban verdad. Pero en un giro de eventos que dejó a todos helados, Mauro reveló su verdadera cara. «¿Protegerlos? ¿De qué? ¿No sabes lo que has hecho?», gritó, su voz piercing like hablade.
Todo este tiempo, todo era un plan y tú estuviste en medio de ello. La familia que creías real no es más que una ilusión. Las palabras de Mauro fueron una puñalada. Diego empezó a sentir el suelo temblar bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? Deseaba ignorar cada palabra, pero una parte de él sabía que estaban lejos de la normalidad. Tu madre, comenzó Mauro tempestuoso. Ella es la razón por la que estamos aquí, la razón de la traición. Todo ha sido un juego de piezas en el tablero y tú, Diego, solo un peón. Pero se acabó, tu madre es la que está detrás de todo. Un silencio helado se apoderó del lugar. Diego sintió el pánico ahogar su libertad. ¿Eso es cierto?, le preguntó a su madre, sintiendo que cada palabra pesaba toneladas. Era posible, la mirada de su madre reveló un mar de emociones, pero antes de que pudiera responder, la tensión se rompió con múltiples gritos y movimientos frenéticos. Los hombres empezaron a avanzar de nuevo y la figura de Mauro se desvanecía entre el caos. «¿Ves? Ya estamos en el juego y tú ni siquiera lo sabes», gritó antes de desvanecerse entre las sombras. Elena miró a su madre mientras Diego se debatía entre el amor y la traición. «¿Cuál es la verdad?», preguntó, la angustia desgarrándole el pecho. Todo su mundo se tambaleaba. Los ecos de esas palabras resonaban en el aire y la noche se llenaba de incertidumbre. Justo cuando todo parecía perderse, se escuchó un estallido. Un disparo resonó. «Cerca, mamá, cuidado», gritó Diego, mientras el pánico invadía su pecho en un torbellino de emociones. No había forma de saber quién saldría de este caos. La revelación de Mauro había cambiado todo y ahora el peligro acechaba más que nunca. «Es ahora o nunca», oyó que su madre decía, y en medio del abismo la verdad seguía escondida, esperando ser revelada. La separación entre la familia se hacía más grande, y la pregunta que retumbaba era clara. ¿Quién estaba realmente del lado de Diego? La noche prometía reescribir su destino. Diego sintió que su corazón latía violentamente mientras observaba a su madre, de pie en medio del caos. La confusión llenaba el aire, mezclándose con el polvo de la calle y el pánico de aquellos a su alrededor. ¿Qué significaba su llegada? ¿Era realmente ella la salvación o había más en su historia de lo que había imaginado? «No tengo tiempo para esto», murmuró Mauro, y su tono se tornó severo. «El pasado es un lastre y no puedes escapar de lo que eres». Con un movimiento rápido, él se volvió hacia Santiago, que aún yacía en el suelo, luchando por recobrar el conocimiento. «¿Cómo te atreves a interferir?». Los ojos de Mauro eran fríos. «Dame lo que necesito y ya no tendrás que preocuparte más». Diego sintió como si el aire se le escapara. «¿Qué necesitas?», preguntó, su voz temblando, tratando de entender el rompecabezas que se desmoronaba ante él. ¿A qué se refería Mauro? Fue entonces que la noche entera pareció cambiar. Un sonido sordo retumbó en el suelo y una sombra se alzó detrás de Mauro. Un grupo de hombres se acercaba rapidísimo, empujando a todos a su paso. Diego se estremeció al darme cuenta de que eran los matones de antes, regresando con una fuerza renovada. La tensión en el ambiente era palpable. «¿Qué está pasando aquí?», uno de los hombres demandó, su rostro aterrador recortándose en la luz tenue. Los que llevaban armas miraban con una mezcla de confusión y rabia, y el palpitante silencio se rompió cuando otro disparo resonó en la noche, más cerca esta vez. Diego sintió que su alma se fragmentaba en 1000 pedazos. La cabeza de Mauro retrocedió y en un movimiento inesperado, él apuntó su arma no a los hombres que venían, sino directamente a la cabeza de Diego. «Tus secretos, Diego, me los has estado ocultando, pero ya es suficiente». «¿Qué secretos?», gritó Diego, la angustia salpicándole la voz y casi ahogándole, mientras trataba de proteger a Valentina y a su hermana, que se refugiaban detrás de él. «No tengo secretos. ¿De qué hablas?». El tiempo pareció detenerse cuando Mauro apretó el gatillo, pero en lugar de un disparo, un sonido fuerte hizo temblar el suelo, una explosión. El sonido hizo volar escombros y humo hacia todas partes. Diego sintió una onda de choque que lo empujó hacia atrás y el frío pánico llenó su pecho. Los hombres que venían se dispersaron al instante. Cuando el polvo se asentó, Diego se dio cuenta de que todos estaban en el suelo. Mauro estaba tendido, rodeado de un humo grisáceo, y Santiago, todavía consciente, le gritaba: «¿Qué has hecho, Mauro? No puedes traicionar a tu propia familia». Las palabras de su padre resonaron. Diego sintió una claridad momentánea entre todo el horror. La traición, las mentiras, los secretos, estaban todos allí al borde de la revelación. Y en ese mismo instante, la mirada de su madre se encontró con la suya. «Esa es la respuesta correcta», dijo ella, su voz llena de un misterio que le daba escalofríos. «Lo que nunca te dije es lo que Mauro trata de conseguir». Diego sintió que todo giraba de nuevo. La realidad que había construido en su mente se desgastaba, dejándolo atrapado en este nuevo caos, en donde cada palabra contenía un significado oculto.
¿Qué quieres decir? ¿Qué secretos? ¿Que le has ocultado a papá? Pero la respuesta se perdió entre el ruido de motores al acercarse rápidamente. Un coche negro se detuvo y varias sombras emergieron de él. ¿Qué ha pasado aquí?, dijo una voz profunda y resonante que Diego no reconocía. La escena era un lío. Valentina y Elena se aferraban a él, pero la hora del caos parecía solo aumentar. La noche se llenaba de incertidumbre. Justo cuando las sombras avanzaban, Mauro trató de levantarse, arrastrándose hacia el vehículo. «No puedo permitir que eso ocurra», susurró cada palabra temblorosa mientras el terror se reflejaba en sus ojos. Luego todo se oscureció. Una figura que emergió del coche le devolvía la mirada a Diego con una intensidad inexplicable. En el fondo, sintió que todo cambió en ese instante. La revelación lo golpeó con fuerza. Esa figura había estado presente todo el tiempo, observando, esperando, y ahora era él. Momento de sacar a la luz su propia verdad. «¿Quién eres?», preguntó Diego, la voz saliendo más como un murmullo lleno de miedo, que nuevos secretos podrían desenterrarse. ¿Qué traiciones aún estaban por revelarse en esa noche ya oscura? El aire se volvía más pesado. Mientras la figura avanzaba, un nuevo giro estaba a punto de cambiarlo todo. Era posible que la historia que pensaba conocer hubiera sido solo una ilusión. Mientras la figura se acercaba, Diego supo que la verdad iba a impactar duramente, desdibujando aún más las líneas de su realidad. La noche apenas comenzaba. Diego sintió cómo la tensión aumentaba en el aire. La figura del extraño se hacía más nítida. Era un hombre mayor, con una presencia imponente. Detrás de él, la oscuridad parecía haberse recogido. «Soy Ricardo», dijo con una voz grave, cada palabra resonando en el silencio. «Y he venido a poner fin a esto». «¿Fin a qué?», preguntó Diego, confuso. La mirada determinada de su madre apenas se despegaba de su figura. Sus ojos, llenos de historias no contadas, instaron a Diego a escuchar. «¿Qué está pasando aquí? Soy parte de la solución», afirmó Ricardo, levantando una mano como si quisiera calmar la tormenta. Mauro se movió, pero la expresión de Ricardo lo detuvo en seco. «Tus secretos no deben salir a la luz, Mauro. Ha llegado el tiempo de enfrentar». La verdad, Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no se trataba solo de él, Valentina o Elena. La verdad era algo mucho más grande y oscuro. «¿Qué verdad?», exigió el miedo apretándole el pecho. «Tu madre no es quien dice ser», reveló Ricardo. Las palabras golpearon como una bofetada, todo su ser se detuvo. Valentina, Elena, incluso Santiago se quedaron paralizados. Ella solo ha estado protegiendo un secreto, uno que podría destruirlo todo. «Cierra la boca», bramó Mauro, pero su voz temblaba. «Si esto sale a la luz, todo se desmoronará. Es demasiado tarde para eso», respondió Ricardo, caminando hacia Diego y mirando al hombre en el suelo. «Tu madre y yo hemos estado en esto desde el principio. Hay razones por las que no hablamos, y hoy esas razones están a punto de salir a la luz». Diego, sintiendo la tierra desmoronarse bajo sus pies, dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo?». Su voz se hizo un hilo. Recordó los momentos felices, los abrazos, las sonrisas. ¿Acaso todo fue una mentira? Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu vida, sino que podría arrastrar a todos aquí, respondió Ricardo, mirando a Sandra, la madre de Diego. «Es tiempo de que el pasado sea confrontado. No podemos ocultarlo más». Elena, con el corazón en la garganta, preguntó «¿Por qué no nos lo dijiste?». Las palabras resonaron en la noche como un eco de traición. «Tenías que estar a salvo, no podías saberlo», gritó su madre, pero el miedo se hizo visible en su rostro. La noche se llenó de un silencio que aplastaba. Diego miró a Valentina y la angustia reflejada en sus ojos le rompió aún más. «¿Qué secreto?», rogó Diego, sintiéndose ligero, casi como un niño perdido en un bosque tenebroso. «¿Qué pasó de verdad?». Ricardo se acercó más, su voz un susurro tenso. «Eres el último en saberlo, Diego. La razón por la que Mauro está aquí, el verdadero motivo de esta noche, gira en torno a tu sangre. La herencia no es solo económica, es mucho más peligrosa». «No». Diego sintió que la tierra se deslizaba de nuevo, desmoronando las bases de su mundo. «¿Qué quieres decir?». Mauro, sintiéndose atrapado, lanzó un grito desesperado. «No es lo que piensas, no se trata de sangre». Pero ya era demasiado tarde. La figura de Ricardo, iluminada por una luz distante, pareció expandirse en el aire, proyectando sombras en todos ellos. «Escucha, niño, la verdad imborrable está a punto de revelarse. El tiempo se está acabando. ¿Estás listo para lo que viene?». Antes de que pudiera responder, un destello brillante iluminó el cielo. Un coche de la policía, sirenas encendidas, se detenía frente a ellos, iluminando la escena con luces intermitentes de azul y rojo. La llegada de la autoridad trajo un nuevo aire de tensión, una tormenta de consecuencias inminentes. La pregunta flotaba, intensa y enloquecedora. ¿Serían sus secretos revelados al mundo? Diego sintió un nudo en su garganta y el miedo tomó control.
Mientras las luces giraban a su alrededor, se dio cuenta de que el pasado había vuelto para cobrar su precio. Y él estaba justo en el centro de todo, sin saber quién podría salir de esto con vida, o si lo que quedaba de su mundo podría resistir los huracanes de las verdades ocultas. Todo lo que creía conocer estaba a punto de desvanecerse y la noche prometía llevarse consigo más que solo sombras. Diego sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a su madre, aquella figura que había anhelado y temido al mismo tiempo. La tensión en el aire era palpable, cada respiración parecía un grito ahogado. ¿Por qué no nos dijiste nada? La pregunta se escapó de sus labios, cargada de dolor y decepción. Sandra miró a sus hijos, y en su mirada había un destello de lágrimas contenidas. Lo hice para protegerlos, quería mantenerlos a salvo de un pasado que creía muerto. No podía arrastrarlos a un mundo de secretos que no podían entender. Pero ya estamos en medio de esto, insistió Valentina, sintiendo el peso del momento. No. Se puede escapar de lo que son, no ahora. Alrededor, las luces de la policía parpadeaban, creando sombras que bailaban en la penumbra. Ricardo dio un paso adelante. Es la hora de enfrentar la verdad. Ustedes tienen derecho a conocer su historia y lo que realmente les han ocultado. Su voz resonaba, firme como un edificio en llamas. Mauro, en el suelo, intentó levantarse, pero sus fuerzas lo traicionaron. No dejen que esto arruine sus vidas. Todo fue un malentendido. Su desesperación impregnaba el aire como un eco de advertencia, pero los gritos del pasado estaban a punto de explotar. «Silencio», gritó Santiago, aún en el suelo con el rostro pálido. «La verdad tiene un precio, Mauro. Siempre debiste haberla mantenido a raya». La rehabilitación de su humanidad y su dolor eran evidentes. Las sombras se acercaban y una sensación de inminente peligro llenaba el ambiente. La policía, atenta a cada movimiento, trataba de evaluar la situación. Diego se sintió atrapado en una tormenta. «¿Quién es mi padre?». La pregunta salió de su boca como si cada palabra tuviera un peso enorme. ¿Qué parte de mi vida fue real? La incertidumbre lo acechaba como un enemigo invisible. «Todo», murmuró Sandra entre lágrimas, «todo fue real». Pero había cosas que no podía saber, cosas que un niño no debería cargar. La tristeza en sus ojos era un reflejo de un pasado lleno de sufrimiento y decisiones difíciles. Un agente de policía, visiblemente preocupado, se acercó. «Escuchen, necesitamos que se calmen y que se mantengan al margen. Esto es una situación delicada». Sus palabras eran amables pero firmes, como un padre protegiendo a sus hijos. Las tensiones aumentaron. Diego sintió que la verdad era como un río enfurecido, listo para arrastrarlo. «¿A dónde vamos desde aquí?», preguntó Valentina, su voz rota. Todos la miraron, el silencio era un grito por sí mismo. Justo entonces un destello de luz como una estrella fugaz iluminó el rostro de Elena. Tal vez podamos unirnos. Tal vez la verdad nos haga más fuertes, los hermanos». Se miraron y en ese momento un rayo de esperanza se encendió. «Chicos, no podemos dejar que el pasado nos consuma», dijo Sandra. «Uniéndonos podremos enfrentar lo que venga». Era un futuro incierto, pero por primera vez la idea de un nuevo comienzo empezaba a gestarse. El sonido de sirenas resonó, cada segundo marcando la urgencia de los momentos finales. Diego, con su mirada decidida, se acercó a su madre. «Vamos a enfrentar esto juntos». Se acabaron los secretos. Las palabras eran una promesa entre ellos, y mientras otros se preparaban para lidiar con el caos afuera, los ojos de los hermanos se unieron en un pacto silencioso de lealtad y amor. A pesar del dolor aún había luz, pero la verdad seguía acechando. Todo estaba a punto de cambiar, así que aquí llega el momento que no puedes ignorar. Suscríbete ahora al canal para no perderte futuras historias que te harán vibrar. Aplasta ese botón de like ahora para ayudar con el algoritmo y así seguir creando contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus teorías sobre este desenlace y las preguntas que quedan sin respuesta. Este es tu momento de demostrar tu apoyo y, por favor, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Tu participación hace una diferencia real. Vamos, hazlo ya.